¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa Y Hablando de. En esta ocasión nos ocuparemos de la problemática social, económica, cultural que tiene el sureste del país, y para hablar de ese tema invitamos a un experto, el licenciado y maestro Eric Castro Ibarra, quien se desempeña, y hasta hace poco se desempeñaba, como encargado del área de la Secretaría de Gobernación en el sureste del país. Eric, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad, este programa tan importante. Y sobre todo que da la oportunidad de hablar también de otros temas que son de interés nuestro. Guerrero se encuentra, por supuesto, dentro de esta región del sureste y conocedor de la problemática y sobre todo de las políticas públicas en el área federal. Eric conoce muy bien toda esta problemática y nos ofrece la oportunidad de hablar sobre estos temas, de estos temas centrales de las políticas públicas. ¿Qué es lo que pasa en el sureste del país? ¿Qué retos tiene? ¿Qué desafíos tiene? ¿Cómo se están enfrentando, Eric? Pues agradecer la oportunidad que me das en tu programa, David, porque eres mi amigo. Disculpa que lo tutee, pero en verdad que estoy muy contento de estar contigo en tu programa y que utilicemos los medios de comunicación para tocar temas tan importantes que es necesario que la audiencia, el público, maneje más de manera cotidiana. El ejercer el gobierno, el ejercer la actividad política implica también el profundizar los temas que nos permitan llegar más claramente a ver cómo está el país, cómo están nuestras regiones, en particular en este caso, como tú bien señalas, el sureste del país, ¿no? El sureste del país es una zona inmensamente rica en población, en recursos naturales y sobre todo una región que está creciendo mucho en cuanto a actividad turística, en actividad cultural, y que se ha generado un mito de que el norte del país es totalmente industrial, desarrollado, el centro está la capital, con sus instituciones, con la burocracia, con las empresas importantes, digamos, y el sureste es como que el olvido. Eso ya no puede ser. Hoy en día yo te puedo decir, como en su momento fui responsable de la Dirección Regional de sureste del país de Gobernación, pude constatar que el gran avance que tienen los estados del sureste, que en verdad hoy en día nos ponen a pensar que el sureste está poniendo el ejemplo al resto del país. Y voy a poner varios ejemplos, si me permites. Adelante, por favor. Guerrero es un estado que va avanzando mucho. Todos decíamos que Guerrero se iba a quedar entrampado con el tema de la reforma educativa, y creo que hoy en día Guerrero rompió con ese mito de que no avanzaba el tema educativo. Y Guerrero avanzó. Hoy en día los maestros están entendiendo claramente que es necesario mejorar la calidad educativa, evaluando a los maestros, y lo más importante, que los normalistas que están hoy en día en las 9 normales de Guerrero estudiando, están accediendo a hacer sus exámenes de evaluación para poder acceder a una plaza educativa, cosa que antes no se daba. Antes se daban plazas directas, y hoy la reforma educativa nos permite que los maestros, los normalistas egresados, puedan acceder a una plaza vía una consulta, un examen de evaluación, que eso nos va a garantizar a la sociedad, sobre todo a nuestras familias y a los niños, a tener mejor calidad educativa. Entonces estamos viendo claramente que el sureste está poniendo el ejemplo en otras partes del país. Una más, el turismo. El turismo, para mi punto de vista, es una actividad económica que potencializa mucho a México. La región más visitada del país en materia turística hoy en día es el sureste mexicano. Y lo ponemos como ejemplo, en este caso Cancún, ¿no? Toda la Riviera Maya, que se ha convertido como que el estandarte del turismo mexicano en el mundo internacional, y que hoy en día está generando mayor visitas de turistas extranjeros a nuestro país. Esto habla pues que hay un desarrollo económico importante a través del turismo. Pero no solamente eso, también vemos un desarrollo en materia de seguridad pública. Hoy en día los estados que tienen mayor nivel de seguridad y de paz son los estados de Campeche y Yucatán, estados de la península de Yucatán, estados de la región sureste del país, que están generando un desarrollo armónico con la sociedad y tienen los indicadores delictivos más bajos del país, en este caso Campeche y Yucatán. Y en tu experiencia, Eric, este es un tema para mí como guerrerense sumamente importante. ¿A qué se le puede atribuir que, aunque están en la misma región, comparten en gran parte los mismos recursos,
De alguna manera el carácter de la gente es el mismo, creo sentirme que como esa parte de México donde tenemos una forma de enfrentar la vida distinta. ¿A qué se le puede atribuir, en dónde encuentras tú la respuesta a esta pregunta de por qué en ese sureste, el sureste de la península, por ejemplo, tiene esos índices frente a los que tiene, por ejemplo, Guerrero o el propio Michoacán o Oaxaca? Cada región es distinta, aunque el sureste podemos aclarar y definir que hay elementos que los unen, que los hacen ser muy simbólicamente unificados. Hay elementos que son diferentes, las sociedades son diferentes, por ejemplo, Veracruz con Tabasco, Campeche con Yucatán, Quintana Roo mismo, Oaxaca con Guerrero. Hay muchos vasos comunicantes, cultura, tradiciones, pero también debo decirlo que la propia sociedad va generando sus propios mecanismos de participación ciudadana, van generando también alternancias de gobierno, que también van moldeando un modelo de gobierno diferente o estilos de gobierno diferentes. Creo que la zona sureste está llamada a ser, a mi punto de vista, David, la gran punta de lanza del futuro de México, del futuro del país, porque tenemos una gran diversidad del medio ambiente, ecológica, tenemos una gran población que está accediendo más a estudios profesionales. Estamos con el presidente Enrique Peña Nieto, impulsó la iniciativa de la Ley de Zonas Económicas Especiales, que nunca se había dado, y que esto va a darle a la zona sureste del país mayor potencialidad para poder reactivar la economía. Entonces, estamos viendo ciertos ingredientes que sí hacen diferentes a las regiones, aunque es una región en contexto integral como el sureste. Hay acciones que vemos, por ejemplo, en Guerrero, que también está avanzando mucho en su integración social, en sus alternancias de gobierno, y que también están entendiendo que la actividad turística, en este caso como la actividad principal para detonar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los guerrerenses, está siendo como que un ejemplo de actividad que permita a otros estados del país, como el sureste, que en este caso Campeche, que vivía más del petróleo, también meterse al tema turístico. No, bueno, y aquí para que se entienda además cuál es el papel que tiene, o no el papel, la relevancia que tiene Guerrero en ese contexto de la región sureste, permítanos ofrecerles estos datos. A la luz de este contexto, a mí me parece pertinente preguntarle a Eric, que ha estado en un momento álgido del estado de Guerrero como delegado de gobernación, ¿cuáles son los retos y desafíos que tú avisoras para el estado de Guerrero en esas materias que has tocado, desde el desarrollo económico, el turismo, o temas que a mí también me interesan mucho? Por ejemplo, sería el tema de la seguridad vinculado, por ejemplo, con las policías comunitarias, que en el estado de Guerrero representa pues un factor muy importante en este momento. Guerrero como estado, como entidad del país, es un estado excepcional. Es un estado que su propia geografía, su cultura, su población es único. O sea, no podemos ver que hay un estado con las mismas características. Y eso a Guerrero lo pone sin duda con un tema muy prioritario para el país, de que lo que se haga en Guerrero puede repercutir mucho en el país. Y yo estoy cierto que si Guerrero sigue avanzando como lo está haciendo, va a dar muestras claras de que el país avanza para combatir la desigualdad, la pobreza, generar mayores condiciones económicas para la población y sobre todo que el turismo, que es el elemento principal de la actividad económica de Guerrero, se está expandiendo a otras regiones del propio estado, ¿no? Ya no es el famoso tanto Triángulo del Sol, que sí lo es importante, ¿no? Acapulco, Cihuatanejo y Tasco, sino ya hay otras comunidades que están adoptando actividades turísticas locales con gastronomía, que le están dando a Guerrero otra perspectiva. Y lo más importante también que la infraestructura que tiene Guerrero hoy en día, en los caminos y puentes, está conectando muchas comunidades que antes no tenían conexión. Y yo también veo algo muy importante en Guerrero. Veo también que hay mucha cultura, que no se da en muchas partes del país. El amor a la cultura, a las tradiciones, creo que es un elemento singular de Guerrero, y eso puede ser un escaparate, una bandera de proyección nacional e internacional fundamentalmente. Su artesanía, el mezcal guerrerense, que está ganando espacios día con día
no solamente nacional, internacional, que ya están demandando el mezcal guerrerense en muchas partes. Yo creo que Guerrero está llamado a ser un estado ejemplo. Ahí podemos ver en Guerrero, por ejemplo, en las pasadas elecciones, donde Héctor Astudillo ganó la elección de Guerrero, que de los 81 municipios que tiene Guerrero, 37 aproximadamente son encabezados por mujeres. Esto para mí en particular representó un cambio de paradigma total, porque hoy en día tenemos a mujeres guerrerenses encabezando a municipios tan importantes de Guerrero, que obviamente generan totalmente, como tú dices, un cambio de paradigma y sobre todo una alternativa distinta, porque hoy en día que una comunidad ciertamente con muchos valores, con muchas creencias, que sean manejados por mujeres, le da otra perspectiva. Entonces creo que Guerrero está avanzando fuertemente, se consolida democráticamente, se consolida en sus instituciones, en un Congreso sólido localmente, poderes constitucionales, municipios que están fortaleciéndose más con la participación de la mujer, de los jóvenes, una universidad autónoma de Guerrero que está ganando niveles de calidad por excelencia, que está incrementando su matrícula, son de las mejores universidades del país y con mayor población estudiantil. Entonces creo que Guerrero está caminando bien. Obviamente no podemos decir que la tarea esté hecha, falta mucho por hacer, pero yo creo que van por el camino correcto. Y si logramos que la participación ciudadana se consolide más, sin duda alguna Guerrero va a seguir hablando muy bien, positivamente, de que las cosas en México sí se pueden lograr. El tema es muy importante y permíteme ahora sí diferir un poquito también de toda esta visión, porque a veces nosotros nos quedamos solamente con lo que dicen los números, las estadísticas, desde que el número de mujeres ha aumentado al frente de los municipios, como, por ejemplo, que tenemos más alumnos, pero en términos cualitativos, eso es lo cuantitativo. Sí, claro. En términos cualitativos, ¿cuál es la percepción, por ejemplo, de un exdirector general que se encargaba del área del sureste del país, respecto de lo que se está haciendo, ¿sí?, con el apoyo, por ejemplo, de la federación? Los delegados federales, en la experiencia, en la poca experiencia que tengo, juegan un papel muy importante para bajar recursos, para hacer que los programas realmente se ejecuten de manera correcta. ¿Cuál es ese papel que está llamado a jugar, por ejemplo, el conjunto de delegados federales en estados como Guerrero, para que eso que son números se traduzca realmente en algo cualitativo? Has tocado un tema importante, cómo la coordinación de la federación con las autoridades locales están generando fórmulas exitosas. Cómo vemos que un plan que muchos estados pelearon y quisieron tener como propio, como el Plan Nuevo Guerrero, ¿no?, que lamentablemente surgió ante ciertas desgracias naturales que vivimos en Guerrero, pero que permitió a Guerrero darle otro rostro, porque hoy tenemos cerca de más de 40 puentes nuevos que se reconstruyeron, caminos y carreteras infinitas por todas las regiones de Guerrero, y eso está generándole a Guerrero otro dinamismo. El esfuerzo del gobierno federal sin duda es muy importante, pero esto no se hubiese logrado si no hubiese una coordinación con el Estado, con la disposición de los guerrerenses de poder trabajar de la mano con el gobierno federal, de las autoridades locales que también nos abrieron las puertas, y también hicimos retroalimentación de los programas. Hubo un esquema de participación muy interesante. Te has de acordar, se trabajó muy fuertemente el tema de inclusión social, de participación de la sociedad en los temas de la agenda del Plan Nuevo Guerrero, y creo que le ha dado un rostro diferente al Estado, que lo vemos cuando lo visitamos a nivel turístico, a nivel de infraestructura, a nivel de seguridad, con ciertas excepciones que vemos, pero sin duda vemos un Guerrero que trata de salir adelante, y eso es el gran esfuerzo que tenemos que reconocer. Claro, y además hay otros elementos. A lo mejor no nos centremos mucho en el desarrollo cualitativo, pero la influencia que tiene, por ejemplo, bajar estos recursos en lo que tú dices, el dinamismo, en el desarrollo económico del Estado, también debe ser algo que a nosotros nos debería preocupar, ¿no?, para conocerlo más a fondo. Otro tema que quisiera, si te es posible tratarlo, el tema de las mineras, por ejemplo. El tema de todos estos desarrollos que se están dando en el estado de Guerrero, que potencian, por supuesto, la explotación de recursos naturales y tienen voces a favor y en contra. Yo recuerdo el tema porque en aquellos días en que estabas como delegado de gobernación, se trató mucho el tema de la seguridad vinculado con las empresas mineras. Pero me parece que va más allá, no solamente limitarse a este tema. Y por supuesto, cuando hablamos de las mineras hay que ver exactamente cuáles son los datos
de este desarrollo económico que se está realizando en el estado de Guerrero. Veamos estos datos. Qué bueno que tocas el tema de la actividad minera en Guerrero, porque este es otro ingrediente que pone a Guerrero en otra dimensión, en otro contexto, porque son pocos estados del país que tienen esa posibilidad. A pesar de que tienen los recursos, Guerrero sí está aprovechando ese recurso natural para poder producir metales. Y esto está generando que Guerrero eleve su competitividad. Y fíjate, adicionalmente toda esta actividad de lo que es la extracción minera, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsó un impuesto minero, pero que no va a las arcas federales el recurso. Se queda ese recurso en las localidades, o sea, el dinero regresa para la misma comunidad donde está la mina. Y estoy hablando de cantidades que van cercanas a los 100 millones de pesos. Creo que fue en este primer año que se dio esta disposición. Y esto también genera pues una justicia de la producción de la mina con el contexto del desarrollo local, porque también la inversión que llega con la mina, acompañada de la mina, genera un impacto económico, generas empleo, generas vivienda, generas un entorno de desarrollo importante que ya quisiéramos tener en otras partes del país. Y eso lo da una industria minera que está muy comprometida con el país y donde nuevamente Guerrero es protagonista, como lo está haciendo actualmente. Pero aquí bueno, hay un tema también de, digamos, de la otra visión, ¿no? El tema de contaminación, toda esa parte, cómo se cuida, cómo se está de alguna manera limitando que haya un daño, por ejemplo, para el territorio guerrerense. Hay una tendencia, y hay que reconocerlo, que la gente pues también pide que esto no afecte el medio ambiente ni la salud de la gente. Entonces, el gobierno federal con los estados y también con los municipios han establecido reglas muy claras y precisas para que no se contamine, no se genere contaminación. Y estamos hablando que estas empresas que están en Guerrero, empresas canadienses y europeas, están generando unas normas de alta protección al medio ambiente y que están cumpliendo cabalmente y que hay una observancia totalmente de las autoridades, pero más aún de la propia comunidad que está ahí, que vive ahí, que vive de los empleos, está muy vigilante en ese tema de la contaminación y eso obviamente genera una confianza. Y creo que aquí se da el equilibrio que queremos todos encontrar en todas las regiones del país, que haya inversión, que haya desarrollo, que sea un ganar-ganar. Que gane la empresa, que gane la población, que ganen todos y lo más importante, la ciudadanía, la sociedad. Claro, Eric, y bueno, se nos va a acabar el tiempo pronto. Dime, tratándose del estado de Guerrero, sin perder el contexto del sureste, uno de los temas centrales es el de derechos de los pueblos indígenas. En la actualidad en Guerrero se está discutiendo, por supuesto, la ley que regulaba todo lo relativo a derechos de pueblos indígenas. Hay, por supuesto, varias experiencias en este momento en el estado de Guerrero respecto de esos derechos, de cómo se llevan a la práctica y cómo están impactando, lo mismo en la vida política, el caso de Ayutla, de pasar de un sistema de partidos a un sistema normativo interno, el caso de las policías comunitarias y en algunos otros sentidos los ejemplos diferenciados de cómo se pueden autogobernar. Es un tema polémico, pero Guerrero, respecto de los otros estados del sureste, ¿cómo está en estos términos? Fíjate que Guerrero también nuevamente vuelve a ser ejemplo, porque Guerrero es el único estado que contempla esa ley indígena que permite que existan policías comunitarios. O sea, ninguna otra entidad del país tiene esta figura que viene desde abajo y de muchos años. Entonces, nuevamente Guerrero, por lo que tú comentas, estas experiencias ricas de participación ciudadana, el cómo esta ley se va aplicando con usos y costumbres de la región, pues nos van dando unas experiencias ricas, también a unas desafortunadas, por qué no decirlo, pero que también nos hacen entender que hoy más que nunca tenemos que ver más allá, que esta experiencia que hemos tenido, lo positivo, sacar las experiencias positivas, ir transformando nuestras leyes, nuestras normas, para generar un contexto legal que nos permite vivir en armonía, respetando los derechos de los indígenas, sin duda alguna. También para eso el presidente Enrique Peña Nieto impulsó como nunca en esta administración una coordinación de atención a comunidades indígenas que ha bajado muchísimos recursos de infraestructura para esas comunidades,
para que esa desigualdad histórica que había desaparezca. Y hoy tengamos comunidades con todos los servicios de calidad de vida que permita que nuestros indígenas salgan adelante en materia educativa, en salud, en muchos temas. En Guerrero, me parece, tú lo has dicho, en Guerrero me parece que hay, por supuesto, muchas posibilidades. Tenemos futuro, podríamos decir. La gran pregunta es, para alcanzar esa meta, para alcanzar ese objetivo de que todos salgamos ganando, ¿qué es lo más importante para ti, Eric? Te pregunto así como de bote pronto, porque me parece que a veces estar en el lugar, a veces los guerrerenses no nos damos cuenta de lo que necesitamos hacer. Nunca está de más una voz desde fuera, por eso te lo pregunto. Mira, yo me siento guerrerense, estuve viviendo allá 1 año y medio más o menos. Me siento muy identificado, mi familia de alguna forma paterna viene de Tasco y de Tepecuacuilco, los Castro, los Salinas, por Tasco, y estoy consciente que Guerrero es un estado que nos va a dar muchas lecciones, no solamente para el mismo Guerrero o los guerrerenses, sino para todo el país. Lo que puedo decirte es que Guerrero tiene una gran oportunidad de crecimiento. La capacidad que tengan los guerrerenses en ponerse de acuerdo, en la participación democrática, en fortalecer sus instituciones, en recuperar la confianza en la política, eso es el gran tema que hoy estamos debatiendo y viendo en Guerrero, y creo que esto va a generar sin duda alguna una renovación de confianza y pensar que Guerrero le va a ir muy bien. Yo estoy seguro que Guerrero va a seguir uno de los estados que están creciendo mucho, y los indicadores de INEGI lo están diciendo. Generación de empleo, Guerrero está saliendo adelante comparado con otros estados del país. Entonces, ¿qué está pasando en Guerrero? Veo un entusiasmo para que el estado salga adelante, y eso es lo más importante. Bueno, me dejas ahí ya un poco dudoso, debo de ser sincero, pero bueno, lo importante de ese diálogo, de esa, vamos a llamarle confrontación de ideas, porque al final del día confiar otra vez en la política, siendo que tiene unos niveles de aceptación popular tan bajos, es difícil. Pero tú dices que es complicado, pero es un reto. Y Guerrero por sí mismo se enfrenta a retos todos los días y sale adelante. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Un mensaje que tú quieras mandarnos a todos los guerrerenses. A los guerrerenses y a la población del sureste del país. México está llamado a vivir una época de mucho desarrollo y de mucha conciliación en muchos temas. El sureste es la región que va a poner el ejemplo. Depende de los guerrerenses, depende de mucha gente del sureste y depende de la sociedad, de la participación de la sociedad. Yo confío mucho en el sureste del país y confío mucho en Guerrero. Pues bueno, muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes por acompañarnos también en esta nueva emisión. Esperemos que haya muchas dudas. Los invitamos, por supuesto, a seguirnos en redes sociales, seguirnos en YouTube, en el caso particular del programa, y en las redes sociales de nuestros invitados. Y por supuesto, invitarlos a que tratemos de establecer ese diálogo, tratemos de alcanzar esos objetivos que ya se han mencionado por ahí y que creo que todos los guerrerenses compartimos. Hasta pronto.